En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la crisis institucional por la que atraviesa Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde antes de su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump fue objeto de una campaña satanizante de los medios de comunicación. A pesar del carácter masivo de la misma, obtuvo la victoria electoral contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Segundo, esa campaña satanizante continuó desde el principio de su gobierno, pretendiendo relacionarlo falsamente con una potencia extranjera como era Rusia. Tercero, el fracaso en el intento de ligar la victoria de Trump con una intervención rusa fue seguido por un fallido intento de impeachment mientras no dejaba de arreciar la tormenta de ataques mediáticos. Cuarto, un papel no menor en los arietes utilizados para derribar a Donald Trump fue la actividad de Norman Eisen, abogado de los demócratas en el Comité Judicial de la Cámara durante el intento de impeachment contra Trump. Quinto, Norman Eisen es uno de los autores del libro de Juegos de la Democracia, un estudio en el que no resulta difícil descubrir la manera en que se puede controlar una sociedad provocando cambios mediante acciones que cuestionen a los candidatos presidenciales. En buena medida, el libro de Eisen es un auténtico manual de golpe de Estado. Sexto, Eisen ha desempeñado un papel fundamental en el intento de procesamiento contra Trump, así como en la redacción de proyectos de ley que impulsan de manera descarada la agenda globalista. Séptimo, hace apenas unas horas, Rudy Giuliani, antiguo alcalde de Nueva York y abogado del presidente Trump, declaró que George Soros está detrás del nombramiento de numerosos fiscales de distrito que no se enfrentan con los delitos cometidos por determinadas organizaciones. Noveno. Así, según Giuliani, Soros estaría detrás de la nominación de un fiscal del distrito de Filadelfia que ha cerrado los ojos ante los crímenes cometidos por Black Lives Matter, una organización que desde sus mismos inicios fue financiada por George Soros. Noveno. Giuliani afirmó que Soros era responsable de la anarquía que acompaña a las acciones de Black Lives Matter, una organización, a juicio de Giuliani, marxista y agresiva que realiza llamamientos para matar a policías. Décimo, Giuliani señaló que estas gentes tienen un enorme prejuicio contra su propia comunidad al destruir comercios de hombres de negocios que son negros. La última noche hubo robos en Filadelfia. Ya hace 4 días que se producen robos. He visto cómo la gente derribaba las puertas de un comercio y se llevaban televisores y la policía estaba allí y se limitaba a mirar. 11. Giuliani añadió asimismo que el caso es que en Filadelfia hay un fiscal de distrito y ha sido colocado en ese puesto por George Soros y que no lleva a cabo la persecución más que de la mitad de los casos y trata a los criminales mejor que a las personas inocentes. Hay un alcalde que no autoriza a la policía a detener a los delincuentes. 12. Giuliani acusó además a George Soros de haber financiado las campañas de varios candidatos en 27 elecciones a fiscales de distrito, añadiendo que había elegido a perfectos idiotas que no perseguían a los criminales. 13. Giuliani señaló además que George Soros es el responsable del aumento de la criminalidad en Filadelfia porque promueve la anarquía. Y 14, ayer cuando el presidente Trump intentó dirigirse a la nación señalando las pruebas crecientes de fraude electoral, la mayoría de las cadenas de televisión de Estados Unidos censuraron su mensaje, incluyendo las de corte conservador. Cuando a inicios de este siglo, uno tras otro fueron cayendo gobiernos en el este de Europa, gracias a la acción subversiva de grupos financiados directamente por George Soros, casi nadie pudo o quiso percatarse de la gravedad de la situación. Por el contrario, no faltaron los ignorantes que pensaron que todo se reducía a debilitar la influencia de la odiada Rusia. Dado que esa era la meta, se justificaba cualquier mentira, cualquier manipulación, cualquier ilegalidad e incluso cualquier acto de violencia. Pocos, muy pocos, se percataron de que en realidad en esas naciones del este de Europa se estaba probando una técnica de golpe de Estado que se podía disfrazar con facilidad de movimiento popular y democrático. Esa misma técnica se utilizó contra Donald Trump incluso antes de su llegada a la Casa Blanca.
Se utilizó masivamente los medios para demonizarlo, se intentó procesarlo para destituirlo y en los últimos meses se llevaron a cabo operaciones subversivas de movimientos como los antifas y como Black Lives Matter para crear un clima desestabilizador que volcara el voto en su contra en las elecciones presidenciales. Finalmente, se urdió un gigantesco fraude electoral para desplazarlo de la Casa Blanca justo antes del inicio del gran reseteo que pretende llevar a cabo el Foro de Davos desde enero del año que viene. Es posible que los impulsores de esta táctica pensaran que Trump se rendiría de la misma manera que se rindió Nixon cuando Kennedy le arrebató la presidencia recurriendo a un fraude electoral en Illinois. Pero si así lo pensaron, no cabe duda de que cometieron una grave equivocación. Trump no parece dispuesto a rendirse y no ha dejado de anunciar que se ha perpetrado un fraude colosal en las recientes elecciones presidenciales. La respuesta ha sido la censura en redes sociales como Twitter, donde incluso se ha pedido formalmente que se elimine la cuenta de Donald Trump. Ha sido también la censura en los medios de comunicación, incluidos los conservadores, que decidieron ayer mutilar o incluso suprimir su discurso. Y ha sido también el empleo de grupos supuestamente populares, como los sindicatos controlados por los demócratas que amenazan con la huelga general, o los antifas que han declarado su intención de cercar la Casa Blanca e impedir los accesos a la ciudad de Washington. Para cualquiera que se haya tomado la molestia de estudiar la mecánica de las denominadas revoluciones de colores, poca duda puede haber de que Estados Unidos está viviendo un proceso muy semejante. Se sataniza al que se desea derribar. Se utiliza masivamente en su contra los medios de comunicación. Se falsean los resultados electorales. Se lanza a la calle a movimientos agresivos financiados y organizados por gente como George Soros. Se los presenta como movimientos populares y finalmente se intenta desplazar del poder al que lo ha detentado hasta entonces, sustituyéndolo por alguien que se someta con facilidad a una agenda que no sirve precisamente a los intereses de la nación. La cuestión ahora mismo es si esa táctica cuidadosamente probada con éxito en naciones del este de Europa que jamás conocieron la supremacía de la ley, triunfará también en una nación como Estados Unidos levantada precisamente sobre ese principio. Y en tal caso, si Estados Unidos no solo dejará de ser en los próximos años la primera potencia mundial, sino que además se verá reducida al papel de mero engranaje de la agenda globalista. De lo que finalmente suceda no solo pende el futuro de Estados Unidos, sino también el de la libertad en el resto del mundo.